En este punto tenemos que el tribunal decidió revocar la resolución en la que se había determinado que la periodista y analista Denise Dresser había ejercido violencia política en razón de género contra la diputada Andrea Chávez durante su participación en la mesa de análisis con Loret que se transmite en Latinos. La propuesta de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso determinó que las expresiones denunciadas se encuentran tuteladas en el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión y libertad periodística. O sea que el hecho de decir que ella tenía una relación sentimental, supuesta relación sentimental, es un tema de libertad de expresión y de libertad periodística. El tribunal determinó que se trató de una crítica severa sobre un tema público y de interés general, como lo es la supuesta utilización de recursos públicos por el uso de un avión del gobierno federal. El Pleno consideró que las manifestaciones de Denise Dresser no se tradujeron en la reproducción de estereotipos de género que anularan el reconocimiento o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, por lo que no se actualizó la violencia política en razón de género. Antes de meternos a comentar, vamos a escuchar las razones de los magistrados. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Felipe de la Mata Pizaña. Él expuso que no se cometió violencia política y que se trata, simple y sencillamente, de un tema de libertad de expresión. Destacó que la violencia política de género no puede ser utilizada para silenciar a la prensa. Vamos a escucharlo. Votará a favor del proyecto que nos propone por dos razones. Una, no advierto la configuración de la violencia política de género en contra de la denunciada, y segunda, es un tema de libertad de expresión y libertad de periodismo. La violencia política de género no puede ser un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre del periodismo. La cautela y prudencia forman parte de las y los jueces en sus decisiones. La visión amplia y contextual es su deber ante casos que involucran derechos humanos como una vida libre sin violencia, la no discriminación, la libertad de expresión y del periodismo. Así pues, para acreditar que existe violencia política de género contra una mujer, deben cumplirse elementos específicos. Mientras eso no suceda, toda expresión, manifestación o actuación deben evitar de ser sancionadas, más aún si se trata, como en el caso, del ejercicio de libertad de expresión y del periodismo. Si bien el reconocimiento de la figura de violencia política de género debe ser inhibida, erradicada y buscar ser sancionada, utilizarla ante la justicia electoral para silenciar voces, incluidas aquellas que puedan ser molestas o incómodas, priva la libertad de expresión y el derecho a informar, sobre todo si tienen el fin de censurar información crítica de interés público. De ahí que entonces sean aceptables las críticas severas hacia personas electas por elección popular, porque al ser funcionarias públicas están sujetas a un mayor escrutinio público. Y en ese sentido, el periodismo tiene el deber de informar a la ciudadanía sobre su trabajo, por supuesto, siempre y cuando no alcance los estereotipos de género. No puede permitirse desde esta jurisdicción que el abuso de un instrumento diseñado para proteger a las mujeres sea mal usado para coartar la crítica legítima y severa a otras mujeres a través de la actividad periodística. El segundo punto, los mensajes están amparados por el ejercicio de la libertad de expresión y periodística conforme a la doctrina denominada por esta Sala Superior Manto Jurídico Protector. De la conversación valorada en su contexto, considero que las expresiones están amparadas por el ejercicio de libertad de expresión y actividad periodística de la denunciada, porque estaban relacionadas con un tema de interés general como el presunto uso indebido de recursos públicos vinculado al ámbito de rendición de cuentas y de transparencia. En esa lógica, si bien se trata de una crítica severa, fuerte, a la diputada en la intervención de la periodista, no se advierte la reproducción de estereotipos y roles de género en contra de derechos políticos de la denunciante como militante ni como legisladora. El actuar de la periodista fue espontánea y me parece una conducta habitual de quienes siguen una línea discursiva de crítica en ejercicio de su libertad de expresión y de periodismo. Y es que no creo en únicas formas de ver los temas de interés público de la sociedad, sino en el ejercicio efectivo de la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo, para poder discrepar, para poder debatir, para formar ideas entre el público que conlleven una mejor crítica respecto de lo que la ciudadanía debe conocer para formarse una opinión de temas trascendentes. El derecho fundamental de libertad de expresión y el ejercicio del periodismo implican la apertura a las ideas emitidas en todo un contexto y en restringir, en lo mínimo, el discurso en el debate público.
En una sociedad democrática se estudian todas las voces. Ha sido prudencia del Tribunal Electoral en su sala especializada y en esta sala superior, que a pesar del marco constitucional y legal, en los hechos ha ampliado justamente la posibilidad de un debate político electoral amplio y restado los límites a la libertad de expresión y de prensa. Justo la calidad democrática en los procesos electorales depende de que exista un debate abierto, desinhibido y robusto, con independencia de la forma en que se decida presentar. La idea de manto jurídico de protección de la actividad periodística me parece que es una manera en la cual esto se cumple. Debemos recordar que en la sala especializada, en el caso del año 2015, que en su momento se llamó el caso López Dóriga, la sala especializada refirió un manto protector de la actividad periodística que tenía cierto contenido específico. Esta cuestión protege la libertad de expresión y de prensa porque son parte fundamental de la democracia, y para que las expresiones se amparen bajo esa figura deben considerarse en principio: 1, la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. 2, gozan de una presunción de licitud, y eso es lo que quiero hacer notar en este caso. Una presunción de licitud que solo podrá ser superada cuando exista prueba plena en contrario. Y 3, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquello. Creo que vale mucho la pena darle el contexto necesario a este tema, porque desde que salió la primera resolución en donde se le pedía a Denise Dresser, entre otras cosas, ofrecer una disculpa a Andrea Chávez y además tomar un curso de violencia política de género, desde ese momento se hablaba de dos asuntos completamente distintos. Uno, en el que Adán Augusto López Hernández tiene completa responsabilidad, que es sobre un vuelo que es catalogado un vuelo fantasma, de cómo llega él al informe de Andrea Chávez allá en Ciudad Juárez. Ella da como diputada un informe de actividades, invita a varias personas, entre ellos a Adán Augusto López Hernández. Este es el primer tema. Si Adán Augusto López Hernández usó un vuelo oficial para acudir a un evento que no tenía nada que ver con sus actividades. ¿Por qué digo que es un tema separado? Porque no es simplemente un tema que quedó por ahí o un tema que no se haya profundizado, no. Hay, de acuerdo con una nota, y es una investigación de Animal Político, una respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde dice que no tiene registrado ningún vuelo de funcionarios en ese periodo. También la Secretaría de Gobernación se le pregunta vía transparencia, dice no tener registro documental alguno de cómo viajó Adán Augusto López Hernández a Juárez, donde también participó en una cumbre fronteriza de alcaldes y otros eventos que tuvo ahí, que no saben cómo llegó al informe de actividades de Andrea Chávez. Y hay otra solicitud de información, está hecha a la Guardia Nacional, donde se le pedían las bitácoras de vuelo de distintas aeronaves, y la respuesta ha sido que no tenía registro de las personas que viajan en ellas, solo pues el registro del peso de las personas que viajan. Entonces, ese es un punto que quedó pues en la opacidad de cómo es que Adán Augusto López Hernández viaja al informe de gobierno de Andrea Chávez, al informe de actividades, pero es un tema en el que están implicados Adán Augusto López Hernández, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Guardia Nacional. Lo que ocurre con el segundo tema que se mezcla es lo que ocurrió con el taxi aéreo de Andrea Chávez, que ella ya después tuvo que subir un video diciendo que había contratado un taxi aéreo para que fuera su abuelita al informe de actividades, y ahí es donde se empieza también a fraguar toda esta narrativa, porque me parece desproporcionado decir que no se generó un estereotipo de género cuando, si uno se mete a los tweets de Andrea Chávez, y sobre todo cuando estaba el periodo de la encuesta para definir al candidato presidencial de Morena, las respuestas a los tweets eran sobre Adán Augusto López Hernández. Es decir, sí hay una idea en redes sociales, o sí ella está siendo pues marcada por esta supuesta relación
con el exsecretario de Gobernación. Y llega un momento en el que en una mesa de análisis, la periodista Denise Dresser, hablando de las bitácoras de vuelo, teniendo toda esta información oficial de que ni Sedena, ni Segov, ni Guardia Nacional saben responder sobre ese avión, mete una supuesta relación sentimental, cuando hay un tema completamente periodístico, con pruebas, y se mete un asunto de una supuesta relación sentimental. Ahí ya hay una desconexión completa, al menos desde mi perspectiva, porque el argumento de qué pasó con ese supuesto vuelo fantasma de Adán Augusto López Hernández se sostiene por completo más allá de si hay una relación sentimental con una u otra persona. Entonces, pues eso es lo que se observó o lo que yo analicé desde ese momento, al momento de hablar del caso de Andrea Chávez, de que se puede emitir 1,000,000 críticas a lo que ocurrió con Adán Augusto López Hernández cuando fue secretario de Gobernación, cuando estuvo en la campaña, pero todo eso se sostiene más allá de si está en una relación o no con Andrea Chávez. Y eso se tiene que transferir a cualquier nivel de la vida privada de las mujeres. A mí me ha pasado, a muchas nos ha pasado de decir, tú eres gracias a tu relación con tal, tú eres gracias porque tal te ayudó. Y eso claro que es un estereotipo que cargamos las mujeres, es decir, porque muchos consideran que las mujeres no son capaces por sí solas de valerse, de sobresalir, de ocupar espacios, sino que con ese tipo de comentarios todavía se refuerza ese estereotipo de que una mujer es lo que es gracias a que un hombre le hace un favor, gracias a que tiene una relación sentimental con tal hombre que la llevó o que la posicionó, que la pone, que le da. Entonces, me parece muy desconectado el tema de que un comentario así no recaiga en violencia de género, porque lo es. Pueden decirle micromachismo, que es un concepto que se ha usado para disfrazar el machismo, pero pues es eso, refuerza que una mujer está en el lugar en el que está gracias a un hombre. E insisto, el comentario de Dresser se podía sostener perfectamente sin meter el tema, el ingrediente de la supuesta relación sentimental, pero ahí está lo que pues concluyeron los magistrados. Hubo reacciones tras el anuncio. La diputada Andrea Chávez se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter. Criticó que con la resolución de los que dijo son amigos magistrados de Denise Dresser, la comunicadora ya no tendrá que asistir a un curso sobre igualdad de género. Apuntó que pese a la decisión no le van a quitar la vergüenza de haber insinuado que las mujeres que hacemos política necesitamos novios y amantes cada vez que se disfrace de feminista los 8 de marzo. Finalizó aceptando la disculpa de Dresser con la condición de que nunca más vuelva a violentar políticamente a una mujer, aunque no le caiga bien o aunque no piense como ella. Por su parte, Denise Dresser calificó el fallo como histórico. Destacó que con ello ganó la libertad de expresión y el derecho a cuestionar actos de influyentismo, corrupción y desvío de recursos públicos, como lo son el uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladar a familiares. En su cuenta de Twitter escribió que así se ganan las mujeres que peleamos contra la verdadera violencia política de género y denunciamos su trivialización, uso político partidista. Y agrega, ojalá lo determinado siente el precedente para evitar el acoso judicial a periodistas a través del mal uso de la ley y las instituciones electorales. Pues ahí está, califica de histórico este fallo. Yo también lo único que agregaría es que uno como periodista también tiene una responsabilidad importantísima en que los dichos no sean pues simplemente basados en lo que uno cree, sino que los dichos periodísticos, aunque estemos hablando de un género de opinión, tienen que estar basados en pruebas, tienen que explicarse, tienen que ser razonados. Tenemos siempre que medirnos y no es un ataque a la libertad de expresión el que tengamos nuestros propios límites, sino que también estamos en una posición en la que cientos de personas nos escuchan, en la que muchas personas pueden fácilmente replicar nuestros comentarios y ese límite que nosotros nos tenemos que poner también impacta ahí, en que las otras personas sepan que el que una mujer esté
con un hombre o no esté con un hombre, esté con 5, esté con 1, no influye en lo que pueda hacer en su terreno político. Ahí sí, en ese asunto hay que meternos, hay que auditarlos, hay que revisarlos, hay que criticarlos, en todo en lo que hagan en política. La vida personal de las mujeres, esa debe quedar absolutamente aparte.